Hola aventureros de corazón puro. En esta narración seguiremos con la historia de Lysander el retratista y vagaremos por las calles de Milán en una increíble noche. Acompáñame y disfruten esta aventura. Igual de áspera que el dorso de la mano de un revés, una fragancia familiar. ¿Ha terminado? ¿La señora está satisfecha? Se esforzó en decir Vinny. ¿De verdad el jovencito cuántos tendría? ¿20 años? Era tan imprudente como para traspasar la puerta de la cocina de la residencia como si fuera de casa. Ella en su vida había conocido granujas de cualquier edad, incluso demasiados, pero esas con una luz atravesada en los ojos, los malnacidos, eran una raza distinta, peligrosa. Cada cosa a su tiempo, dijo Lysander, y olfateó el aire. La paciencia es la virtud de los fuertes. La paciencia es la virtud de los muertos, le replicó la criada, que bajó los ojos al cuenco de la loza donde movía la cuchara para disolver los grumos de la masa. Sobre todo de los que cazan aves en nidos ajenos. ¿Cómo dice? Lysander dio un paso y lanzó el mentón hacia afuera. El pintor le indilgó una patada al gato goloso de las sobras y las ratas, y el animal resoplado fue a refugiarse junto al fogón entre las piernas de Bastián, quien aferrado, 2 paños retiraban del fuego una de las cacerolas de cobre. Las lenguas que antes ceñían los lados de la olla se unieron en una única llama y encendieron por la campana como un latigazo sordo. Digo que estoy segura de que el señor Melisani apreciaría los progresos de la obra y aún más su atención hacia la señora. Lysander buscó la mirada de la criada, pero ella, advirtiendo el peso de esos ojos rencorosos, permaneció con la cabeza inclinada. Que el muchacho se hiciera un poco de mala sangre. Vinny dejó de mover la cuchara e, ignorando a Lysander, dio algunas indicaciones a las camareras, que a su lado amasaban la masa, huevo y harina. Escrutando a hurtadillas el donoso pintor de rostro limpio, casi aniñado. Le rogaría que mandara a alguien del servicio a la habitación de doña Teresa. He dejado la obra como en el caballete, y todo lo necesario. Mire si estorba, y ponga cuidado al moverla si debe hacerlo, con esas manos que tiene de sirvienta. Lysander se frotó los ojos, casi lagrimeaban a causa del humo que de pronto se había elevado del fogón reavivado por Bastián, e hizo ademán de retroceder, pero la fragancia que lo había guiado por los pasillos de la casa se extendía nuevamente. Se le clavó en las narices como un anzuelo que penetra en el paladar de un pez. Entonces el pintor se reconoció. ¡Berzas! Es más, no, berzas fritas en mantequilla, pero no simple mantequilla, mantequilla clarificada, que antes que usarla había que fundir y dejar reposar de modo que subiera a la superficie toda impureza oculta. Bastaría un cucharón para liberar esa exquisitez, quintesencia de grasa derivada de las impurezas blancuzca que formaban grumos en la superficie. Su madre le enseñó a obtener mantequilla clarificada durante los años en que había vivido en la hostería della Couzuola. La diferencia se notaba incluso en el olor, ya que, por mucho que se cociese, esa mantequilla no se quemaba, a menos que se calentase a fuego vivo 1 hora entera. ¿Berzas? ¡Fuera!, exclamó Vinny. Ahora que el pintor estaba peligrosamente cerca de la cena que con pericia la criada preparaba para su querido señor, puesto que los muertos de hambre se reconocen a simple vista y la ocasión de llevarse a la boca antes del anochecer un manjar de señores es siempre una ocasión apetitosa. Vinny se decidió a intervenir, segura de que el granuja tenía la intención de agorronear. «Apártese», le comingó agitando el cucharón de la madera. «¿Qué está cocinando?», insistió Lysander. «¿Es que le interesa?»,
Estalló Vinny. El cucharón se le escapó de la mano y poco faltó para que la criada terminara a pulvurcar el cuenco y esparcir así la pasta densa y oliosa en la mesa sobre la cual, mientras tanto, la joven camarera terminaba de trabajar la masa reafirmando golpe a golpe, por el movimiento de las muñecas de la palma de las manos. Bolas de versa, pero las acompañamos con algún versino que el señor patrón es sibarita. Se entrometió en ese punto la voz chillona de una segunda muchacha, que emergió de una despensa con una grasera que los chorros de oro en la mano, y se apresuró a ilustrar con los dedos de la magnitud los embutidos llamados. Lysander lo observó atravesando la cocina, meciendo las caderas y poniéndose de puntillas para colgar la grasera, de modo que se reuniera con las ollas y sartenes. Un ojo más de cobre entre los que ya punteaba la pared. Al alzarse, la joven lanzó una ojeada por encima del hombro parcialmente desnudo y pareció sacar el trasero para exhibirlo. «¿Bolas de versa?», preguntó el pintor. La pregunta, además del requerimiento de una confirmación, era en realidad el intento privado de hacer mella en el muro del olvido que a veces impedía a Lysander disponer de su antojo de los recuerdos. Porque rememoraba la hostería, el procedimiento de la clarificación, pero a la vez que se había llevado a la boca una bola de versa, no, eso no venía. Vinny se abstuvo de responderle y, deslizándose sobre el suelo enfangado por años de energético arte culinario, alcanzó a la pinche para impedir que la que contestara fuera ella. Le atizó una palmada entre los omóplatos. «Ale, muy bien», dijo con fiero sarcasmo. «Que cuando se tiene demasiadas palabras en la boca uno corre en el riesgo de morirse ahogado». La jovencita volvió adolorida a la sombra de la despensa al lado de la cocina, pero sin antes de haber lanzado una mirada oblicua y maliciosa a Lysander. El pintor, a su pesar, no lo captó. Atormentado como estaba por el picor en el cerebro, el olor de las versas rehogadas en la apreciada mantequilla le hacían cosquillas en el fondo del cráneo como para despertarlo de un sueño letárgico, pero él no conseguía traspasar la línea del duermevela. ¿No debería informar al maestro Narducci de sus progresos?, dijo Vinny, agotada por tanta irreverencia. «Podría mandar a Bastián a que avisase al señor al taller». Bastián sacudió la cabeza, pues odiaba verse involucrado, y para demostrar el mucho quehacer que tenía, controló la sartén donde se cocinaban curvas salchichas tan suculentas como para morderse las uñas ante la expectativa. Tras lo cual el anciano sirviente arrojó otro leño bajo el majestuoso campana, ennegrecido por el rico hollín de roble. «Hasta luego», se despidió Lysander. Pronto la oscuridad cubriría las calles y las luces de aceite deshilarían el manto tenebroso de la noche. Los últimos fulgores del sol centellaban tras las agujas de la catedral, incendiando de oro a las señoras sobre la aguja más alta. Y los lampidi se apresuraban, la caja sucia de herramientas bajo el brazo y la escalera al hombro, directos a los faroles que había que rellenar, atizar uno por uno. Dieron las 6 de la tarde y el eco de las campanas se propagó por la ciudad, más allá del cerco de las murallas, abrazando las constelaciones, caseríos y pueblos, al abrigo de los bastiones y penetrando en los cuerpos santos. Lysander se dio cuenta de que llegaba tarde. Tenía que darse prisa. Era jueves, y el jueves el especiero de la farmacia de Brera tenía la costumbre de volver a casa con la ganancia del día un poco antes del término de la jornada, y dejaba la obligación de cerrar la botica al aprendiz Floro, que no era amante de hacer horas extraordinarias. Reinaba en la calle el trasiego de quien vuelve y de quien se pone en marcha por profesión, exhibicionismo o peores intenciones. Recorriendo la corsia de Giardino, el pintor desfiló junto a la escala, donde el charloteo de los sirvientes se mezclaba con las carcajadas agudas de las señoras y el golpetear de los cascos de los caballos. Los carrozas se paraban en fila bajo los pórticos a fin de que las damas, acicaladas a la moda, no se estropearan su calzado.
El día anterior había diluviado y el firme de la calle era una papilla. La servidumbre de altos burgueses y nobles hormigueaban dentro y fuera del edificio. Desaparecían en sus antros y volvían a aparecer en el momento moviendo cestas, espuertas y sartenes. Muchos espectadores se habían decidido a cenar en el teatro antes del espectáculo a última hora. Y sirvientas y sirvientes tendrían que ocuparse de todo allí. En la cocina, detrás de cada fila de palcos, y desplazarían taburetes y bancos y poner la mesa. Se representaría Segundo Bravo, de Saverio Mercandenti, y los apasionados, aquellos capaces de darse lo suficiente del charloteo diplomático mundano, sostenían que la ópera era hermosa, una historia sólida con un estilo marcadamente dramático elaborada, entonada con arte por el tenor Donzelli, aunque algunos hacían notar con perfidia que el cincuentón estaba ya en las últimas. Entre los intérpretes estaba la encantadora Sophie Chauvelin-Shear, a quien Lysander había visto pasear frente al Café Cova días antes. ¡Qué piel inmaculada! El éxito del estreno aquel marzo ahí en la Scala había sido... ¿cómo dijeron? Universal. Y algunos miembros de los románticos de soslayo, en particular Carlo, llamado Charles a la francesa, e Ignio el Largo, a causa de su argumentar sin medida toda cuestión, tanto que agotaba a sus interlocutores, había subrayado la original libertad patética del compositor y no había dejado de resaltar con arrebato el heroísmo sopranil, realmente insuperable, de la bella Sophie, quien encontraba siempre eficaces y lacónicas descripciones para Repo, gran palabreja, otro miembro del círculo de los románticos de soslayo. Gage el Chasquido, por su parte, había rebatido los elogios por punto, llegando a sentenciar: «Tal espectáculo es una desmensurada porquería». Lysander saludó a conocidos, notables y figurines con el redingote bien abotonado, con el bastón de paseo algunos, la pipa de brezo otros, pero no divisó a ninguno de los románticos de soslayo, quienes con toda probabilidad estaban ahí ocupados, cada uno su propia profesión. «Buenas noches, caballero. ¿Qué tal está?» «Bien, pero debe excusarme. Llego tarde a una cita». Entre el índice y el pulgar, el requerimiento olfativo buscaba aún atraer el... Lysander apresuró el paso y se frotó la puntilla de la nariz entre el índice y el pulgar. El requerimiento olfativo buscaba aún atraer la presencia al instante en que la fragancia de mantequilla clarificada y versas le había llegado a la memoria. Y aunque el pintor se estuviera ya resignando a la idea de que el recuerdo perdido atormentaría durante toda la noche, de pronto, al doblar la esquina le saltó una imagen, el rostro de esa madre amorosa que le había permitido que probara la bola de versa rellena de todo lo habido y por haber a escondidas de su padre. La cita con el hermano, a quien todos llamaban el Truján, estaba fijada a las 8 posmeridiana, para una timba, antes de los tragos de la taberna de Viadoyer, Oré, con los románticos de soslayo. Y si Lysander jugando a las cartas arañase lo que necesitaba, disfrutaría también de una noche en el burdel de Vía de San Giovanni, sul muro, con Shirella, que se rasuraba el pubis para pasar por jovencita, de cabellos leonados, y la pulpa de los muslos de una blancura embriagadora y falsamente púber. Inmaculada, en contraste con ciertas viciosas preferencias de algunos clientes y con la vejez decadente de piel y pelotas de otros, los propósitos eran de lo más placenteros, pero mientras desembocaba en Vía dei Foiri Oscuri, Lysander tuvo que retirarse nuevamente de la nariz, esta vez intentando ahuyentar un ataque de ansia. Por desgracia era muy consciente de la estructura extravagante de su propia memoria, en lo cual el recuerdo de la madre servía para el mismo fin que gobernaba el escobajo de cualquier racimo, sostén del que hacer perder jugosos granos. ¡Cristo bendito! Lysander sintió que le faltaba el aire por el temor de que grano tras grano todo el racimo terminara por pesarle en el alma, pero con ciencia fortuita, en el camino se vio obligado a evitar una turba de muchachos que jugaba la pelota en medio de la calle con una vejiga de buey, y así, maravilla ilógica, la vista de la rotundidad bovina,
lo llevó donde había partido, a la imagen de las gruesas mamas de doña Teresa. La señora tenía casi 40 años y 2 hijos varones, y en el Bet di Prit, la taberna de los curas de la zona arzobispado, de la cual precisamente los curas se mantenían a distancia, ya que, como es bien sabido, los eclesiásticos van de juerga lejos de casa. Lysander había oído decir que las mujeres del reino de los Borbón eran femeninas, de raro ardor, sobre todo las ya desplumadas y decadentes. Aún mejor si poco, pero bastante misericordiosa, doña Teresa había nacido en Nápoles, la capital del reino, y Lysander se había informado bien antes de elegir entre qué faldas tentar la suerte. Era formidable el modo en que las noticias circulaban de un torbellino de envidias y rivalidades entre los sujetos retratados por el pintor. E igualmente extraordinario era que tales noticias reverasen entre el resonar de los vasitos de aguardiente y de los cuartillos de vino de las tabernas, donde las anécdotas llegaban como confirmación o desmentido, por medio de mozos y sirvientas. Doña Teresa había nacido cuarta de 7 hijos, de un marqués Pedicelli, cuyo padre en el 14 se murmuraba figurarse entre los veletas que había convencido el mariscal del Imperio Borbónico, Joaquín Murat, que firmaba la convención, dando así el apoyo militar a las 2 Sicilias, a Austria, y traicionando a Napoleón. Cuando se reunió el Congreso de Viena, el padre del marqués, frotándose las manos por el regreso habsbúrgico al lombardo Veneto, atravesó la península para valorar algunas posesiones sobre las que tenía puesto el pensamiento. El mismo padre regresó entonces al septentrión, a resultas de las insurrecciones carbonarias de San Teobaldo, pero esa vez en compañía de su hijo, el cual en el 32, una vez muerto el progenitor y convertido en el heredero directo y mayor, se vio obligado a asumir con 50 años cumplidos la carga de diplomacias y relaciones. Aprovechando el viaje que tanto lo contrariaba, el neomarqués Pedicelli intentó al menos casar a su hija más desvergonzada, que le había creado complicaciones altamente desagradables como para obligarlo a reducir al silencio a fuerzas de soborno y asesinatos. Así que doña Teresa fue ofrecida como esposa a Alfio Melisani, un adinerado que había comprado un título mobiliario de orden ínfimo, pero suficiente para que las malas lenguas no pudiesen decir que el marqués Pedicelli había casado a su hija con un capullo cualquiera. Por añadidura, Alfio Melisani, por poco blasonado que fuera, se había mostrado competente empresario en perfumes, jabones, azufre. Melisani, que aunque nacida como manía de un jovencito, se había acumbrado rápidamente como florida empresa de la ciudad, capaz de producir más liras de todos los granos que garantizaban los latifundios del marqués Pedicelli, el cual precisamente por eso había aceptado con mal disimulado entusiasmo verse como suegro. Lysander debería dejar que doña Teresa le pusiera las manos encima. En fin, pues en un solo golpe conquistaría dádivas y satisfacería además el leve apetito que las habladurías sobre las mujeres meridionales le habían abierto. Lo había poseído el deseo heurístico de descubrir cómo amaban las féminas del sur. Había sentenciado como siempre. Gran palabreja. Poco importaba que en los últimos meses su preferencia carnal se dirigiera hacia las jovencitas casi recién entradas en la edad púber. El retratista debía infligir a doña Teresa la insaciable herida del deseo, con el propósito de que ella no pudiera prescindir de sus servicios. Solo así podría beneficiarse de los dones de la matrona y poner en marcha su plan. Si hay que hacerlo así, no hay otro modo. La ambición que el pintor cultivaba desde hace años se encerró como un puño en torno al corazón y comenzó a martillarle el pecho. Lysander empezó a sudar. ¡Cuántos pensamientos! Para su fortuna, llegó a la puerta trasera de la farmacia y llamó, y luego volvió a llamar sin dudar de quien le abriría sería Floro. Esperaba que el aprendiz le hubiera reservado el paquete de siempre, que no faltase el destilado de Fasoflora,
Melissa y Ajenjo Mayor. Lisander debería mantener a raya la agitación. Tenía la necesidad de relajarse, de aliviar el cerebro de todas las manías. Había que concentrarse en el cuerpo. Sí, dijo una voz desde la farmacia. Bueno, aventureros, esta fue la narración. Interesante, ¿no? Les recomiendo que se suscriban para no perderse más narraciones y poemas. Y recuerden que el valor es la virtud de un corazón puro.